Historia del copto. El copto es el descendiente directo de la lengua hablada en el antiguo Egipto y que aparece escrita en jeroglífico y en los alfabetos hierático y demótico. El alfabeto copto es una versión ligeramente modificada del alfabeto griego, con algunas letras tomadas directamente del demótico. Como lengua cotidiana tuvo su apogeo entre el siglo III y el siglo XII. En la actualidad sobrevive como lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa copta. A partir del año 100, antes de nuestra era, el antiguo sistema de escritura demótico fue sustituido por una adaptación del alfabeto griego al que se denomina alfabeto copto, que con la difusión del cristianismo alcanzó nivel literario, siendo la traducción de la Biblia al copto saídico mediados del siglo III, de enorme importancia al respecto. La lengua copta tiene 6 dialectos, siendo los más importantes el saídico y el boáirico, asociados respectivamente con el Alto y el Bajo Egipto. El copto fue una lengua hablada por los cristianos nominales egipcios en el dialecto saídico hasta que fue reemplazado por el dialecto boáirico en la liturgia eclesiástica en el siglo XI. Saludos señores. Ahora vamos a tocar el ya mencionado texto de Juan capítulo 1 verso 1. Para darle la interpretación y traducción correcta a este texto. Primeramente tenemos que analizar si el Padre y el Hijo son uno o distintos, luego el texto mostrará su verdadera interpretación y traducción por sí solo. En la Biblia no hay texto que exprese con claridad que el Dios Todopoderoso se haya hecho hombre para venir aquí a la tierra, no lo hay. En cambio hay decenas y decenas de textos donde se dice que el Hijo del Altísimo vino a la tierra, para dar su vida a cambio de toda la humanidad pecadora. Leamos solo alguno de estos pasajes, donde se muestra con mucha claridad esta cuestión. Y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 1 verso 4, aquí hay otro. Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 1 verso 2, aquí hay otro más. A Tito, verdadero Hijo según la fe que nos es común. Gracia y paz, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Tito capítulo 1 verso 4. Hay muchos textos, como este donde se nos dice que dos seres están en el cielo, dos seres poderosos, el Padre y el Hijo. Incluso hubo quienes los vieron a los dos al mismo tiempo. Leamos. Daniel capítulo 7 verso 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y le presentaron delante de él. Este es muy claro. También leamos este otro pasaje. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7 verso 55. Como vemos, los textos son muy claros. Estas personas que creen que Padre e Hijo son uno solo, no tienen base bíblica para expresar esto, pues la Biblia y los seres espirituales y los apóstoles nos dicen que son dos y no uno. Todos nos dicen claramente que son dos. El Padre nos dice que Jesús es su Hijo. Leamos Mateo capítulo 3 versos 16 y 17. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí, una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También Jesús lo llama Padre. Leamos Juan capítulo 17 verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Bien, ahora vemos que también los ángeles hacen esta diferencia. Ellos nos dicen que Jesús es Hijo del Todopoderoso. Leamos Lucas capítulo 1 versos 26 al 32. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: No temas, María.
porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahora veamos que Satanás también lo llama Hijo del Todopoderoso. Leamos. Mateo capítulo 4 versos 5 y 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Correcto. Ahora notemos que también los demonios llaman a Jesús Hijo del Dios Todopoderoso. Leamos Marcos capítulo 5 verso 7 y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos lo expresan con bastante claridad. Analicemos esta otra cuestión. Leamos Mateo capítulo 4 versos 8 y 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorarás. Eso es lo que le dijo Satanás a Jesús. Ahora bien, ¿cómo es posible que un ser inferior como es Satanás, le pida o le otorgue algo siquiera al Dios Altísimo? Es decir, si los trinitarios y biteístas dicen que Padre e Hijo son uno, se enfrentan a esta gran incógnita. No hay forma que el Dios Todopoderoso adore al diablo ni el diablo otorgue algo a Jehová. Lo que aquí quiso hacer Satanás es hacer que el Hijo del Dios Altísimo se una a él, en la rebelión contra Jehová, y no lo logró. Jesús permaneció fiel. Analicemos también esta otra cuestión. Leamos Mateo capítulo 3 versos 16 y 17. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí, una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunos opositores alegan que esta voz no fue la de Jehová el Dios Altísimo. Ahora no es tanto de quién es la voz sino lo que transmite. Esta voz expresa claramente que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, el Padre estuvo mirándolo desde el cielo todo el tiempo. Si dicha voz en cuestión no vino del Padre ni de ningún portavoz angelical como afirman opositores inclinados al biteísmo y la Trinidad, esta cuestión echaría a perder toda la Biblia. Ahora, sabiendo que decir que Padre e Hijo son uno es un total error, podemos entender mucho mejor cuál es la verdadera y correcta traducción de este verso. Veamos primero la Reina Valera. Este texto se traduce de esta manera: En el principio de las cosas existía Jesús y Jesús estaba a favor de Jehová, y Jesús era un Dios. Ahora vemos tanto, que como en la Reina Valera y demás traducciones erróneamente se denomina tanto al Hijo como al Padre, con una D mayúscula. De esa forma el texto se torna muy ambiguo, porque uno no llega a saber de quién en específico se habla. Hoy en día tenemos reglas gramaticales en nuestro idioma el castellano, por eso es muy necesario usar algún medio para diferenciar al Padre del Hijo. ¿Y cuál sería lo idóneo? Pues usar las mayúsculas y minúsculas, porque cuando Juan habla de Jehová se refiere a un Dios en específico, el Dios Todopoderoso, mientras que en el cierre de este texto Juan nos quiere revelar y nos revela la naturaleza del Hijo del Altísimo, y la naturaleza que tiene es la de un Dios, es decir, un ser divino, poderoso y superior a todos los hombres. Lo correcto es escribirlo con minúscula, porque ese contexto se refiere a un título o naturaleza y no a alguien definido, porque sabemos que incluso a Satanás se lo llama Dios. Si en otro texto donde el contexto general sería Jesús, escribiremos Dios con mayúscula, porque nos referimos a alguien en específico. Entonces el asunto primordial por la que la traducción del Nuevo Mundo vierte en la parte final de este texto Dios con minúscula es porque el contexto general de la Biblia nos dice que Jesús es un Dios menor e independiente de Jehová. Él es Hijo del Altísimo, por eso es también un Dios al que no se lo adora, y solo se lo homenajea. Mateo capítulo 4 verso 10. Hebreos capítulo 1 verso 6. Saludos. Nos encontraremos en otra aclaración que defienda a la correcta y prodigiosa traducción del Nuevo Mundo.